Es, bueno, más allá de la coyuntura, claramente la coyuntura de este año es más favorable y el gobierno va a mostrar de acá a octubre indicadores económicos que comparado con el año pasado van todos para arriba. Está bien, pero es la recuperación típica. Argentina no vive 2 años, 3 años en recesión. Es decir, como todos los países del mundo, tiene un año de recesión y 1 año y medio a lo sumo y después se empieza a recuperar. Y la pregunta es cuánto dura esa reactivación, esa recuperación, si podemos crecer sostenidamente o no. El gobierno hoy salió a mostrar datos de creación de empleo respecto a junio del año pasado, julio del año pasado. De alguna manera se recuperó la destrucción de empleo que hubo en los primeros 6 meses del año pasado, que fueron más de 120.000 puestos de trabajo formales. No asalariados, sino formales, digamos. Sí. Cuenta propista y demás, todos los que están inscriptos en el sistema... En el SIPA. Exactamente, de pensiones y jubilaciones. Bueno, se recuperó esos puestos de trabajo y el gobierno dice, bueno, de ahora estamos creciendo en términos de empleo, ¿no? Es cierto que hay una recuperación también del poder de compra. Se está recuperando, el gobierno dice 7% de recuperación del poder de compra este año. Otros dicen, no, el dato está inflado, es 4%. Bueno, el año pasado cayeron casi 10% el poder de compra de los salarios, salvo algunos gremios, o 9%. Se está recuperando, todavía no recuperaste el año pasado, pero está recuperando. En ese contexto la discusión es, bueno, ¿por qué se protesta, digamos? ¿Se protesta por lo que viene a futuro, por lo que fue el año pasado, por el presente? En materia de los datos del SIPA que mencionás, si bien uno confluye en que los números te van a dar con cierto paralelismo entre lo que se perdió y lo que hoy se muestra, lo menos cierto es que hay una degradación del empleo, porque vos saliste del empleo formal y tenés un crecimiento de 70.000 monotributistas y 35.000 monotributistas sociales, creo que es algo así, y un crecimiento del empleo público, es decir, primero te desprendiste de trabajador de la administración pública y luego tomaste. Entonces cuando uno pega esa mirada me parece que el crecimiento del empleo privado es mínimo y cuando observás ese crecimiento del empleo privado te encontrás con que en la Argentina históricamente más del 90% del empleo es por tiempo indeterminado y hoy ese empleo pequeño privado que se generó es con contrato a plazo fijo o contrato de empresas eventuales, lo cual muestra un perfil de lo que o hacia dónde apuntan en esta materia. Yo creo que si bien se pueden mostrar números paralelos, lo que significa es un gran crecimiento de monotributistas que no sabemos si tienen trabajo, si simplemente siguen pagando un monotributo por una obra social o siguen pagando un monotributo para tener una jubilación. De todas maneras, acá hay una gran causa que no termina de quedar claro, pareciera, para la sociedad, de por qué a la Argentina le cuesta tanto generar empleo. El sindicalismo es una de las razones. Cuando el empleador tiene que pagar 16.000 pesos para que el empleado le lleguen 10.000 a la mano, hay una brecha tan grande que no puede ser que no se termine de entender que justamente eso es el costo laboral. Entonces aparecen los fantasmas. Cuando se habla de flexibilización laboral dicen que al empleado le va a llegar menos. Flexibilización laboral quiere decir que el empleador va a pagar menos y al empleado le va a llegar más. Quiere decir sacar a la gente que está en el medio. Eso quiere decir. Además, tiene que ver con todas las contingencias laborales. Vos sabés que hay estudios hechos por estudios jurídicos bien de avanzada que te indican que no está claro cuál es el costo de una indemnización. Podés hacer 4 o 5 cuentas diferentes porque hay justamente, de eso se trata la contingencia laboral, es muy difícil de calcular. Y aparte de eso, como si no fuera poco, tenés en general la justicia laboral fallando siempre a favor del empleado. Entonces el péndulo en este momento, en toda la década kirchnerista, se fue muy a favor de los gremios y muy en contra del elemento básico para que la empresa contrate gente, tiene que ganar plata. Acá pareciera que eso es mala palabra decir, y pareciera que las empresas tienen que ser sociedades sin fines de lucro, dándole un servicio a la sociedad. Y una cosa más agregando a eso, acá el tema de la generación de empleo, de la generación, no es un tema que los sindicatos han llevado como bandera. Ellos cuidan a sus trabajadores, que está bien, es lo que corresponde, de su sector y que ya tienen empleo. Ahora la discusión, cómo se genera empleo de manera global es algo que les aterra avanzar con esa discusión. Piensan que la flexibilización va a quitar a los pocos empleos que ellos están cuidando, con lo cual van a haber reducido su espacio y nunca nos hemos sentado en una mesa a definir cómo se crea el empleo en la Argentina. Esa responsabilidad, por supuesto, que es del gobierno, pero también debería ser de los sindicatos general, no solamente pensar en su grupo reducido
reducido, sino en pensar en la generación de empleo de todos los argentinos. Yo no creo que todos los argentinos se sientan representados por ese grupo sindicalista, los que tienen pyme, los que tienen un solo trabajador, los que trabajan por su cuenta. Cuando ven esto no se sienten representados por esta foto en lo más mínimo. Ahora, es cierto que hay dos problemas en Argentina. Uno es el tema de la creación de empleo. Argentina necesita crear entre 200 y 250.000 puestos de trabajo por año para que no aumente el desempleo. Exacto. Esto es para compensar los nuevos trabajadores que ingresan al mercado laboral. Por la edad, digamos, ¿no? En términos netos, ingresan al mercado laboral 250.000 personas, eso es lo que tenés que crear por año. En los últimos 4 años del kirchnerismo se crearon más o menos 80.000 puestos de trabajo, 90.000 puestos de trabajo por año. El desempleo no subió porque te cayó la tasa de actividad. Se hizo una truchada con el INDEC, entonces había menos gente que buscaba trabajo, por eso se mantenía el desempleo constante. Pero 3 de cada 4 puestos que se crearon en los últimos 4 años en el sector público, en el sector privado. El gobierno ahora dice creamos en el último año 180.000 puestos de trabajo respecto a junio del año pasado y demás. Pero supongamos que este año crea 200.000 puestos de trabajo, bueno, saliste empatado. Es decir, ni siquiera eso te sirve y de nuevo se empezó a crear empleo público. De esos 180.000 son 40.000 empleados públicos más en términos netos. Entonces, Argentina está en un problema grave, que es que no sabe cómo crear empleo. Y la otra discusión que tiene es cómo crear empleo en este mundo. Es decir, en este mundo donde hay empleos, los bancarios son un caso emblemático, pero hay mucho. Quieren competir contra el email, pretenden que la gente le tenga que llegar el resumen en carta en vez de que se lo manden por email. Bueno, pero eso lo van a pasar por arriba, eso no hay manera de que lo está bárbaro que plantee y que la legisladora haya planteado el tema, porque sería bueno que se lo aconseje a las autoridades de su gobierno. Nosotros llevamos en el año 3 pedidos ya para reunirnos en paritaria, no para discutir salario, para discutir la implementación tecnológica y cómo va a afectar el empleo. Sí, claro. Le hemos pedido 3 veces ya al ministro de Trabajo reunirnos con las cámaras empresarias a los efectos de discutir también el impacto de la desregulación de las normas del Banco Central y cómo va a afectar el empleo bancario. Avísele que estamos preocupados por el tema del empleo, falta que él se ponga las pilas y se... El impacto seguramente sea pedir alguna protección laboral, estamos esperando que se reúna con nosotros. ¿Cuál es el pedido? ¿Pedir alguna protección? Porque esa es la típica solución gremialista. Protección, no. Si hay chips nuevos para que los autos puedan pagar el peaje sin que haya empleados ahí, no. Entonces hay que seguir manteniendo a los empleados. Esto es como pretender defender a la vela en la época que venía la electricidad. Paciencia. Me encantan los preconceptos que tenés, ¿no? Yo te voy a decir, fíjate vos que tratando... En la OIT están discutiendo estos temas y lo discuten gremialistas, gobierno y empresario. Pero me encantan los preconceptos porque ni siquiera me preguntaste, directamente me acusaste de que seguramente vamos a buscar alguna protección. Nosotros acabamos de firmar un convenio por fuera del ministro de Trabajo, precisamente porque no nos convoca. ¿Y sabés con qué banco? Con el JP Morgan. Y a la bancaria, por ser un gremio duro, combativo, como quieras llamarle, no se nos cayó nada. Y sin embargo pudimos arreglar una situación de empleo que ha generado 1.200 puestos de trabajo en el sector. Entonces, ideas tenemos. Falta que nos llamen, nos convoquen y que el presidente del Banco Central interprete una realidad. No sé si es un tema de camionero, no es un tema de camionero. No, pero hay varios sectores. Mirá, y en el caso de los bancarios no es solamente eso, sino que los bancos tradicionales, lo que conocemos, toda la marca grande, están muy preocupadas por la banca electrónica directamente, la banca en internet, vos tenés que no tiene 72 casi empleados. Tenés 72 emprendimientos de algo que se llama fintech, Financial Technology, finanzas tecnológicas. Plataformas digitales donde se presta y se toma dinero sin intervención del Banco Central, que es lo más grave, y tampoco están observando la materia de lavado de dinero. Aproveche ya que están en esa del diálogo, de decirle que miren ese temita. Hay uno de los más grandes, que es Mercado Libre, que te presta hasta 800.000 pesos. Está bien, pero eso, a ver, eso vos lo podés regular desde el Banco Central y demás, y tener ciertas regulaciones. Eso huele a pero hacia ahí va también, ¿no? El mundo, digamos. Ese es el problema. Supuesto. Ese es un problema que tienen en Europa, tienen en Estados Unidos, tienen en Argentina. Lo mismo que la reforma laboral de Brasil. Bueno, Argentina no quiere la reforma laboral, pero Brasil es nuestro principal socio comercial, y si es una reforma laboral, algo vamos a tener que hacer para competir con Brasil. Digamos, distinta, como se hace acá en la Argentina, lo que fuera, pero algo va a haber que discutir acá, porque si no, es muy simple. ¿Qué vamos a hacer para competir con Brasil? El Mercosur va a quedar todavía más relegado de lo que ya está. Porque vos sabés que entre los países que conforman el Mercosur, yo justamente escribí hoy una nota para Carta Financiera, te muestra que Brasil, Argentina y Venezuela son de los países que menos comercian en el mundo. Entonces, también eso es un problema. Acá se habla de la lluvia de importaciones. Yo lo escuchaba recién y las importaciones argentinas estaban más arriba en el 2013 de lo que están ahora. Pero el comercio en la Argentina
está relegado por completo. Pero Está bien, pero volvamos a la coyuntura. coyuntura, porque decimos Argentina no está discutiendo los temas del futuro. En algún momento alguien lo va a tener que discutir. Nosotros hemos propuesto una discusión sobre el avance tecnológico y la regulación. El gobierno no quiere. Ahora, Fernando, hoy Macri salió a decir, se reunió con jóvenes que habían conseguido su primer empleo, ¿no? Creo que el sector de tecnología y demás, hizo toda una puesta en escena como la contracara de lo que se vio en la marcha. Y esto decía Macri. Y creo que todo esto se potencia si mejoramos la capacidad de comunicarnos. Poner la energía ahí, no poner la energía en movilizarnos a no sé qué, como hace algunas horas veíamos acá. Eso es una pérdida de tiempo. Eso realmente no nos lleva a ningún lugar. Lo que lleva es dialogar, como lo hemos hecho con los sindicatos este año y medio. Y hemos resuelto el tema de la reparación histórica, una parte del impuesto a las ganancias, temas que tenían problemas las obras sociales. Y ese es el camino. No creo que haya otro camino. Ya para confrontar hemos perdido, no sé, desde que ustedes y yo no había nacido, en la Argentina viene confrontando y echándole la culpa a alguien de lo que nos pasa a nosotros. Siempre nos han querido inventar de que en un sótano de Nueva York o de Hong Kong hay gente pensando en cómo vamos a joder a la Argentina, ¿no? Y eso nunca fue verdad. Hay desconcierto, porque Macri por un lado es el tono dialoguista y el tono con los jóvenes y demás, y por otro lado es el Macri que corta cabeza. Hoy rajó al superintendente de Servicio de Salud, al secretario de Empleo. Es una pérdida de tiempo, pero echó a dos funcionarios. Y es el Macri que dice, quiero preso a algunos sindicalistas. Digamos, entonces los sindicalistas están un poco desconcertados, porque ¿cuál es el Macri? ¿El Macri de estilo Heidi, el tiro Lassi? ¿O es el Macri que, dicen algunos, va por todo? No, me parece que Macri está avanzando a medida que consigue márgenes de poder político, ¿no? Macri no es el mismo ahora que el que era hace un año atrás. El 2016, como decía Palazzo, fue un año malo. Este es un año de recuperación. El quiebre podemos ubicarlo en mayo, junio, julio, pero evidentemente hay un quiebre. Todavía los índices no son demasiado buenos, pero evidentemente van remontando y van creciendo. Y sobre todo, que me parece que es lo que no terminó de entender algún sector de la oposición y algún sector del sindicalismo, que en las PASO, por lo menos la primera señal que dio la gente, porque no es la elección definitiva, es que votó a futuro, porque votó una bonanza que todavía no está en el bolsillo. Eso es lo raro de la elección. Todavía recién empieza a haber algunos indicadores, pero no está. Y sin embargo, convirtió a esta elección en un examen donde el gobierno es claramente la primera minoría y aventajó en los distritos más importantes a la oposición. Esto es innegable y esto es lo que me parece que tiene confundido al peronismo, confundido a un sector importante de gremialismo y que se va a dirimir en las elecciones de octubre. Macri verá si puede consolidarlo, pero da toda la sensación que a partir de las PASO está gobernando de otra manera y está tomando decisiones que antes no se animaba o no quería tomar. Es un Macri que no quiere privilegios que hace en la Argentina, y yo creo que los argentinos identifican al sector gremial o el sector sindicalista como un sector que defiende privilegios y no piensa en la generalidad. Y ese es el Macri que actuó hoy. Ese es el Macri que actuó. Ahora la seguimos, vamos a una tanda.